Muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su presencia en esta rueda de prensa. Estamos aquí los diputados Margarita Saldaña, Jorge Sotomayor, un servidor Fernando Rodríguez Doval. Los tres somos integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y los tres integramos también la Comisión del Distrito Federal y la Comisión Especial relacionada con los recursos federales de la línea 12 del metro. Como ustedes saben, y lo hemos podido ver en las últimas semanas, el tema del transporte y la movilidad ha sido sin duda una gran asignatura pendiente del gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera. Tenemos a la vista dos grandes temas que están generando escándalo en la sociedad del Distrito Federal. Por un lado, todo lo relacionado con la línea 12 del metro y por otro lado también todo lo relacionado con la actualización del programa Hoy no circula. Respecto a la línea 12 del metro, los diputados de Acción Nacional hemos insistido mucho en esta comisión especial que se conformó y que sesionó el pasado viernes, en que tenemos que llegar al fondo de este tema y a la verdad de los hechos. Y eso implica necesariamente castigar a los responsables. No hay que olvidar que ya se asignó un nuevo presupuesto de 2,000 millones de pesos de recursos federales al gobierno del Distrito Federal para ampliar esta línea 12 hasta Observatorio, y aún no es capaz, sin embargo, el gobierno del Distrito Federal de resolver la obra que costó pues aproximadamente, las cifras van y vienen, pero aproximadamente 50,000 millones de pesos, tanto de recursos locales como de recursos federales. Nosotros hemos insistido en que se tiene que sancionar a los responsables y nosotros, por todos los documentos que ya se han estado difundiendo, podemos adelantar que personajes como Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas, Francisco Bojorquez, Joel Ortega, así como el consorcio ICA, Carso y Alstom, y también Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, y las certificadoras, deben de responder y en su caso ser sancionados por sus acciones y sus omisiones en lo que o probablemente sea, insisto, el mayor fraude en la historia de la Ciudad de México. A continuación, el diputado Sotomayor presentará algunos documentos adicionales al respecto. Y respecto al programa Hoy no circula, que también hablaremos de él en esta rueda de prensa, también queremos manifestar nuestra inconformidad con la actualización que se está proponiendo. Es una actualización plenamente regresiva, es una actualización que está castigando a los sectores más pobres de esta Ciudad de México, que son además los que tienen vehículos con más de 15 años de antigüedad. Y lo peor del caso es que el gobierno del Distrito Federal no está realmente proporcionando alternativas para todos los que dejarán de utilizar su automóvil estos días, con esta actualización del programa, porque en la Ciudad de México no existe una verdadera política de transporte público. De eso también vamos a abundar. En suma, lo que queremos compartir con ustedes es que la política de Miguel Ángel Mancera y del gobierno perredista de la Ciudad de México en materia de transporte y de movilidad ha sido un auténtico desastre. Y eso lo vemos tanto en el tema de la línea 12 como en el tema del programa Hoy no circula. Pues como ya lo dijo el diputado Doval, vemos inconsistencia en las declaraciones que al respecto de la línea 12 del metro han tenido tanto funcionarios de la actual administración como de la anterior. El día de hoy nos permitimos mostrarles este documento que está fechado el 24 de abril del 2009. Este documento es muy importante porque en él se hablan de 49 observaciones que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico al hoy senador Mario Delgado, donde le dice que para poderle prestar 1,500 millones de pesos, es decir, estamos hablando muy al inicio de la obra, requería que le cumplimentara 49 observaciones que se hacen en este documento. Nosotros nos permitimos resaltar solamente algunas, pero el documento completo se los haremos llegar al finalizar esta conferencia de prensa. Entonces, inicialmente tenemos aquí la primera observación que queremos comentarles, donde dice: se debe cuantificar, aclarar y explicar los costos por molestias
que deben ser incluidos como parte de los costos del proyecto y del flujo para la obtención de los indicadores de rentabilidad. Esto es muy importante porque al día de hoy más de 350 familias no ven que el gobierno del Distrito Federal les indemnice por los daños que sufrieron en sus viviendas durante la construcción de la línea 12 del metro. También sabemos que hay problema con el pago a los predios que fueron recogidos por el gobierno del Distrito Federal para poder elaborar esta obra. También queremos hacerles mención de esta otra observación. Se debe indicar cuál es la justificación técnica de que este trazo es el más adecuado para la línea 12. En específico, pues evidentemente estaban hablando de las curvas que, bueno, pues años después, como ustedes saben, apenas hace un mes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya determinó que hay mal trazo en las curvas. Esto, bueno, pues repito, ya lo sabíamos desde el 2009 y aún con este conocimiento se decidió construir la línea 12 del metro tal y como la conocemos ahora. También queremos resaltar este otro punto donde dice, es necesario presentar las alternativas evaluadas para solucionar el problema. Debe quedar claro por qué la opción elegida es la más viable técnica y económicamente hablando. Aquí ahora ya nos empiezan a preguntar por qué se utilizan estos trenes, que bueno, pues ustedes saben que la empresa Sistra ya nos dijo que no hay compatibilidad entre los trenes y las vías. Y sobre este tema tenemos otro punto que dice, aclarar y justificar mediante datos por qué se le seleccionó la opción de trenes de rodadura férrea en lugar de neumática, como en casi todo el sistema de transporte colectivo metro. Nuevamente, la aclaración de por qué se hace de esta manera y no con los trenes que regularmente se habían venido utilizando. Finalmente, les queremos compartir esta otra observación que dice, incluir un cuadro que describa y desglose todos los montos de inversión del proyecto, aclarando cuáles son las obras inducidas y la necesidad de las mismas. Como ya lo dijo el diputado Rodríguez Doval, esta obra costó por lo menos 50,000 millones de pesos, en gran medida porque 5,000 millones de pesos es una demanda que tiene actualmente la empresa ICA por trabajos que ellos declaran que no fueron pagados y que no fueron estipulados desde un inicio, estos que se llaman obras inducidas. Es decir, desde el principio ya se sabía cuáles eran los problemas y a pesar de esto, el gobierno del Distrito Federal no tomó cartas en el asunto respecto de estas 49 observaciones. Y finalmente, revisar si es correcto que los costos de mantenimiento sean constantes. Se esperaría que hubiera considerado sobre reparaciones mayores y menores de los vagones para determinado periodo. Ustedes saben que ya ha declarado también por parte del consorcio Metro que no se han dado pues las reparaciones necesarias y que gracias a ello o debido a ello es que pues ha tenido un desgaste aún mayor que el esperado, aun y cuando de inicio pues esto había sido mal construido. Repito, desde el 2009 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya le estaba determinando a Mario Delgado cuáles eran los errores de esta obra y le dijo, antes de que yo te dé esa cantidad de dinero, pues requerimos que nos solventes estas observaciones. Aquí, bueno, pues el día que venga, como ya se anunció el senador Mario Delgado a comparecer, pues serán algunas de las preguntas que nosotros le haremos y queremos que nos muestre qué documentos fueron los que él utilizó para responder a estas 49 observaciones. Repito, son 49, aunque aquí únicamente hayamos resaltado las que consideramos que son las más importantes. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre transporte, los dos temas que se están dando en la Ciudad de México. Y bueno, queremos comentarles que el Grupo Parlamentario del PAN y concretamente los diputados que formamos parte de la Comisión del Distrito Federal en esta Cámara de Diputados, nos pronunciamos en contra de las medidas que se anunciaron para
el programa Hoy No Circula. Y aún cuando sabemos que se ha dado marcha atrás parcialmente a algunas de las medidas que se habían anunciado, queremos comentar que tenemos algunas cuestiones que cuestionar al gobierno del Distrito Federal respecto a este programa Hoy No Circula. En primer lugar, manifestar nuestra inconformidad porque lejos de dar una solución al problema de movilidad del Distrito Federal, vemos que se sigue haciendo algo que los gobiernos perredistas han hecho en todos los años que llevan gobernando esta ciudad, que se sigue atentando contra la economía de los más débiles del Distrito Federal. Tenemos desde 1997 un gobierno del PRD en esta ciudad y sin embargo en todos estos años solamente se construyó metro con la línea dorada. Y bueno, ya vimos los resultados que se tienen. Es el transporte colectivo más eficaz en todos los sentidos, es el que más gente puede trasladar y además es el que menos contamina y sin embargo es al que menos se le ha invertido. A lo que sí se le ha invertido son a segundos pisos y algunas otras cosas que reconocemos que son una solución al transporte privado, principalmente al vehicular, pero que al final del día no beneficia a la gran mayoría de las personas de la zona metropolitana que tienen una gran necesidad de transportarse. Medidas como estas del Hoy No Circula, que lejos de evolucionar, lejos de caminar para dar una solución real al problema de transporte, lo único que estamos viendo es que pareciera que con esto del Hoy No Circula, lo que ha logrado el gobierno del Distrito Federal es tener un incremento vía un impuesto disimulado con todo lo que es las verificaciones y el control vehicular. Y en consecuencia, bueno, pues nuestra manifestación en contra de este programa tiene que ver con que hemos dejado de ser constantemente informados sobre cómo va el problema de la contaminación realmente en México. En la Ciudad de México, perdón. No tenemos esos reportes diarios que se venían dando de cómo habían estado la situación de la contaminación ambiental, con el énfasis que se hacía en los años 80 y que fue lo que motivó que en los 90 se iniciaran estas medidas de control vehicular. Y finalmente, tampoco hemos visto que se hayan tomado medidas para solucionar el problema de contaminación del mismo transporte colectivo, que en este caso son las rutas de microbuses, las rutas de los autobuses de la RTP, ¿se llaman? De la RTP y algunas otras medidas que se han tomado. Los taxis, por ejemplo, nos obligan a dejar nuestro vehículo 2 veces por semana a los más débiles económicamente, pero nos obligan a subirnos en un taxi o en un microbús que muchas veces contamina más que nuestro propio vehículo. Y eso no solamente va en contra de la filosofía con la que se debe de implementar este programa para controlar la contaminación, sino que va en contra principalmente de la economía de los usuarios del transporte, público o privado aquí en la ciudad. Y no hay que dejar de reconocer que no solamente se utiliza este tipo de transporte, el privado, para trasladarse en la ciudad así a secas. Principalmente se utiliza porque es uno de los medios que nos sirven para desarrollarnos económicamente en esta ciudad. Entonces, visto así de manera íntegra este programa, vemos que ha dejado de ser útil, quedó obsoleto, no hay soluciones de transporte público para los ciudadanos del Distrito Federal y lo único que vemos de trasfondo es un impuesto a los ciudadanos. Inclusive esta medida de decir, bueno, no van a ser 4 sábados, van a ser solo 2 sábados, sigue atentando porque ahora hay que ir a una verificación extra y pasar un sistema nuevo, un nuevo filtro, y esto tiene una gran incongruencia con las últimas declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, que dice
en varias ocasiones lo ha dicho a los medios de comunicación, que contamina lo mismo un auto antiguo que un auto nuevo. Entonces, bajo ese esquema, no vemos que haya una solución integral con estas medidas que se están tomando. Lo único que vemos es, a lo mejor, querer recaudar más vía este impuesto disimulado en el Distrito Federal, como se hizo con el aumento del transporte del metro en este año, en donde dijeron que iba a mejorar y la única sorpresa que nos han dado es que dejó de circular una parte importante de la línea 12, no hemos visto otro tipo de mejoras. Si mejora, le llaman ellos a haber sacado a los vendedores, a los vagoneros, esa era su obligación y para sacarlos no necesitaban cobrarle más a los ciudadanos. Entonces, bajo este esquema, creemos que se debe de hacer un rediseño de todo lo que tiene que ver con el hoy no circula, darnos información real y dar soluciones reales, que más que ver con el año o la antigüedad del vehículo, creemos que tiene que ver con la honestidad, con que se pueda llevar este programa en los centros de verificación y con el mantenimiento que se le pueda dar a los vehículos, no importa el año que tengan, lo que importa es que verdaderamente se pueda verificar que los vehículos están en condiciones de circular con las medidas que se han puesto en este tema del control vehicular. Entonces, queremos dejar patente nuestra inconformidad y nuestra invitación al gobierno del Distrito Federal a que sea serio y que plantee ya medidas de transporte colectivo para que se desaliente el uso del vehículo particular serias y que tome en cuenta que muchos de los que usan un vehículo particular lo usan para desarrollar sus actividades económicas y que esto, al final del día, redunda en el bienestar de todos los que habitamos y trabajamos en la zona metropolitana. Entonces, queremos una propuesta seria en donde se nos hable realmente de cuáles son los ahorros, no solamente en toneladas de contaminantes, sino en todos los sentidos, y de qué forma contribuye esto al crecimiento de la economía de los que vivimos en el Distrito Federal. Muchas gracias. Bueno, en suma, nos parece que la política de transporte y de movilidad del gobierno del Distrito Federal es un verdadero desastre. Una línea 12 que no sirve y un programa hoy no circula que está afectando a los más pobres y que además no está realmente resolviendo el problema de movilidad. Primeramente, enfáticamente te digo que no tengo ningún vínculo con la empresa Bombardier, no conozco a ningún funcionario de esa empresa. Déjame decirte, por otro lado, que no sé a qué se debe que ellos digan que yo tengo alguna relación con ellos. Hay más de 7 empresas en el mundo que pueden dar este servicio, no solamente es Bombardier y CAF o Norinco, hay muchas otras empresas más que dan este servicio. En segundo lugar, al respecto de los oficios que hemos mandado a la PGR, a la Secretaría de Hacienda y al SAT, comentarte que no hemos recibido respuesta. Empezarán ya las participaciones de los funcionarios públicos, tanto de la anterior como de la actual administración, y pues nosotros seguiremos denunciando cuando sepamos que hay alguna irregularidad y, más importante, cuando tengamos los documentos que así lo manifiestan. Si el PRD o Movimiento Ciudadano supone que yo tengo alguna relación con alguna empresa de estas, pues que al igual que yo estoy presentando pruebas, que ellos lo prueben. De forma reiterada en esta comisión especial, los diputados de los partidos de izquierda han acusado que los diputados de Acción Nacional queremos politizar este tema. Nosotros más bien creemos que quienes están politizando el tema son ellos, cuando por intereses partidistas no quieren que se conozca la verdad de este gran fraude de la línea 12 del metro. Así que más allá de estas acusaciones absolutamente infundadas y hasta ridículas, como la que han hecho sobre el diputado Sotomayor, sí queremos dejar muy claro que los diputados de Acción Nacional seguiremos investigando y seguiremos insistiendo en que se sancione a los responsables, porque no es nada más llegar a la verdad de los hechos, sino verdaderamente sancionar a los responsables de que hoy 500,000 de personas no puedan utilizar este servicio de la línea 12 del metro, que además le costó al erario público, tanto local como federal, más de 50,000 millones de pesos. Es muy común que estos partidos que han estado haciendo estas afirmaciones acerca del diputado Sotomayor hagan eso, avienten
una piedra y escondan la mano, porque avientan la noticia, la toman los medios y finalmente ellos nunca prueban nada. Y parece que ahí se quedan las cosas. No es el primer caso, no es la primera ocasión en la que ellos avientan una nota contra alguien y al final del día ni siquiera son capaces de presentar una prueba. Creo que el que dice algo está obligado a probarlo, no al que está siendo acusado, que como prueba algo que no existe, simple y sencillamente. Yo creo que la exigencia debería de ser hacia ellos. Dicen algo, que lo digan con pruebas en la mano. Y si no, pues no darles juego, porque finalmente ese ha sido desgraciadamente uno de los temas que hace que notas, que problemas fuertes de la ciudad se vayan hacia otro, tomen otro perfil y no el que debe de ser. Y el que debe de ser es muy claro. Nosotros no queremos politizar el tema, pero sí queremos resaltar que las dos administraciones perredistas tienen responsabilidad en esto, unos por construir y otros por no dar el mantenimiento o no dar el seguimiento adecuado al tema de la línea 12. Y en el caso muy particular, creo que nuestro interés al final del día, si bien es cierto aclarar qué ha pasado con los recursos federales, como es el objetivo de la comisión especial, tenemos una demanda superior de la comunidad, que es que el transporte en la ciudad funcione. Y muy específicamente que por primera vez llegaba a lugares del sur que nunca hemos tenido transporte eficaz. Precisamente sobre estas 49 observaciones, pues si el documento es del 2009, queremos suponer que sí se cumplió con ellas. Lo que nosotros estamos preguntando es de qué manera se cumplió con estas 49 observaciones. Es una de las preguntas que le haremos al senador Mario Delgado, en su momento secretario de Finanzas del Distrito Federal, que recibió este oficio. Él es el que nos tiene que decir, o le exhortamos a través de ustedes, que nos diga cómo resolvió estas 49 observaciones. Y si las resolvió, porque al día de hoy tenemos que, según Sistra, no sirven o no son compatibles los trenes con las vías. No, ya nos dijeron también en la Asamblea Legislativa que las curvas no son las indicadas y estamos viendo que hubo gastos que no estuvieron presupuestados desde un inicio. Eso por decir algunos puntos de los que ya platicamos. Más bien debe ser aquí, la solicitud es al senador Mario Delgado que nos diga y nos explique cómo resolvió estas 49 observaciones y por qué, a pesar de haberlas resuelto, pues aún tenemos estos problemas hoy en el 2014. Ojalá los ciudadanos del Distrito Federal tengan la memoria de lo que está sucediendo. No es ahorita. Siempre los gobiernos perredistas, todos, vienen y aplican una serie de sanciones, restricciones, anuncios, etcétera, no solamente con respecto al transporte, lo han hecho con el predial, lo han hecho con el agua, lo han hecho con una serie de servicios que tienen que prestar en la ciudad. Pareciera que ponen medidas muy duras, muy difíciles de cumplir, costosas para los ciudadanos, después las reducen a la mitad, después de las protestas, y pareciera que ya nos hicieron un gran favor. Yo creo que los ciudadanos del Distrito Federal deberían de estar mucho más atentos a estos anuncios, estas cortinas de humo que de repente nos pone el PRD para salir con un tema en los medios y al final decir que ablandó, que redujo, que benefició. Creo que solo va a tener costos políticos si los ciudadanos del Distrito Federal tienen memoria de lo que nos han hecho, en principio. Y en segundo, hacemos un análisis muy claro de si de veras, de todos estos temas, y en este particular que estamos hablando hoy, del de transporte, tenemos una situación diferente en los últimos años. Y creo que si echamos la vista atrás a los años 90, nos vamos a dar cuenta que poco hemos avanzado en el tema. Y más bien tenemos hoy un impuesto, como en mucho tiempo tuvimos el del pago de la tenencia. Gracias. Yo comentaría primero respecto a las comparecencias, que algo que ustedes han podido ver en la comisión especial que investiga el tema de la línea 12, es que hay una pelea soterrada entre los propios perredistas, los que defienden a la administración anterior de Marcelo Ebrard y los que defienden a la actual administración de Miguel Ángel Mancera. Por eso lo que propusimos los diputados del PAN el viernes pasado
fue que comparecieran tanto los funcionarios de la administración anterior como los de la actual, para evitar que pase lo que pasó cuando vino a esta Cámara de Diputados Joel Ortega, que simple y sencillamente se deslindó, se lavó las manos y le echó toda la culpa a la administración anterior. Y si invitamos solamente a alguien de la administración anterior, va a ser lo mismo respecto a la administración presente. Por eso nosotros queremos que vengan los dos. Incluso nosotros propusimos que estuvieran exactamente en la misma sesión, que hubiera un diálogo entre el actual secretario de Finanzas y el anterior secretario de Finanzas, entre el actual secretario de Obras y el anterior secretario de Obras, entre el actual director del sistema de transporte colectivo Metro y el anterior, a fin de que verdaderamente podamos nosotros sacar conclusiones de quién está diciendo la verdad y de quién fueron los errores y por lo tanto quién tiene la responsabilidad. Esta propuesta finalmente no pasó, no fue aceptada, sin embargo sí van a venir a comparecer tanto los de la administración anterior como los de la presente. Ahí, respondiendo concretamente a tu pregunta, habría que preguntarle al presidente de la comisión que nos diga para cuándo los va a citar. Ya se aprobaron estas comparecencias y estamos simplemente a la espera de que el presidente de la comisión gire los oficios correspondientes y los pueda invitar a estos funcionarios y a estos exfuncionarios públicos. En el caso de la Secretaría de Hacienda, lo que queremos hacer notar también con este oficio es que ya desde abril del 2009 ya se habían detectado fallas en la planeación y en la muy inicial construcción de esta línea 12 del metro. Es decir, fue un proyecto que desde su origen, todo parece indicar, al menos así lo muestran las evidencias, desde su origen ya estaba mal diseñado. Nosotros lo que queremos es conocer cuál es la respuesta que el entonces secretario de Finanzas da a este oficio. Aquí la Secretaría de Hacienda señala unas observaciones. Queremos conocer qué fue lo que respondió el secretario de Finanzas a este oficio y queremos ver si en efecto se pudieron resolver estas observaciones que aquí bien se señalan. Por supuesto, nosotros queremos que se llegue a la verdad de los hechos más allá de los partidos políticos. Respecto al programa Hoy No Circula, lo que nos ha mostrado la evidencia después ya de prácticamente 25 años de este programa, porque este programa, si no me equivoco, fue implementado en el año de 1989, es que lo único que generó es que se compraran más vehículos privados. Esa fue una consecuencia buscada de una política pública que fue mal diseñada desde un principio, que incentivó que la gente comprara más automóviles y hoy tenemos un parque vehicular en la Ciudad de México de más de 5 millones de automóviles, cuando en el año 89 seguramente era de aproximadamente la mitad, porque además hay cifras, hay estadísticas que muestran que cada año crece en un 10% el parque vehicular. Esto se debe a que la política de transporte público de los últimos gobiernos, o más bien la política de transporte, no público, sino transporte de los últimos gobiernos de la Ciudad de México, lo único que ha generado es que la gente adquiera más automóviles privados. Precisamente la construcción también de estos grandes distribuidores viales, de estos segundos pisos en el periférico, lo único que genera es eso. No se le ha apostado de manera seria, de manera sistemática a un transporte público de calidad. Y cuando lo han hecho, como en el caso de la línea 12 del metro, lo han hecho mal, lo han hecho de manera fraudulenta. Ya la mitad, más de la mitad de las estaciones de esta línea no funcionan. Entonces, por eso es que nos atrevemos a decir que la política de transporte y movilidad de los últimos gobiernos perredistas de la Ciudad de México ha sido verdaderamente desastrosa, porque lo único que está generando es más vehículos privados, por lo tanto, más tráfico vehicular y sobre todo castiga además a los más pobres, porque incluso estas medidas como el Hoy No Circula no generan que dejen de transitar o dejen de utilizarse los automóviles privados, sino que dejen de utilizarse aquellos automóviles privados de las personas más pobres de la ciudad, sin que a esas personas más pobres se les ofrezcan verdaderas alternativas de movilidad. Por lo tanto, nosotros no veríamos mal iniciar un debate serio sobre la posibilidad de desaparecer este programa, sobre todo si se demuestra que no está dando, y menos ahora 25 años después, no está dando los resultados que se plantearon desde sus objetivos iniciales. Y también, por supuesto, lo que nosotros queremos insistir es que el gobierno del Distrito Federal le dé alternativas serias de movilidad a esas personas de más bajos ingresos, que son los que tienen automóviles con más de 15 años de antigüedad, los cuales ahora van a dejar de circular un día más a la semana. A ellos se les tienen que dar alternativas de movilidad y a ellos no se les están dando en este momento, a pesar de que este gobierno, que se dice de izquierda y que dice defender a los más pobres, en los hechos los castiga. Creemos que se tiene que hacer un análisis, como bien lo señala el diputado Fernando Rodríguez Oval, de todo lo que tiene que ver con el uso de transportes, tanto públicos como privados en la ciudad. No solamente tenemos la parte de la tenencia,
sino que tenemos esta nueva tarjeta de circulación que se tiene que estar renovando cada X tiempo. Si llega un gobernante, dice que la licencia de conducir es permanente y al poco tiempo, con el cambio de gobierno de un mismo partido en el poder, pero con un nuevo jefe de gobierno, eliminan este programa y ahora hay que volver a cierta vigencia. En fin, vemos que no tenemos una política seria de largo plazo que nos esté señalando cuál va a ser la solución a los problemas de transporte de la ciudad, y además hay que incluir la zona metropolitana. Vemos que no hay esa política seria. Tal pareciera que se ha tomado el tema del transporte como una forma de hacerse llegar recursos del gobierno del Distrito Federal sin proponer soluciones de largo plazo. Y las soluciones de largo plazo no solamente tienen que ver con el hoy no circula, con la tenencia, con las licencias de conducir, con el refrendo o en su momento las tarjetas de circulación y el nuevo chip, etcétera, etcétera. Tiene que ver con que nos digan cuáles van a ser las líneas generales sobre las que va a caminar la solución al transporte colectivo, al transporte privado, al transporte de negocios, al transporte que se usa para tener una fuente de ingresos, para desarrollar un trabajo en el Distrito Federal. No tenemos aquí una política de esa naturaleza. Nos parece que no solamente tiene que estar basada en el metro, no solamente tiene que estar basada en el metrobús, no solamente tiene que estar basada en los segundos pisos o en nuevas vialidades, sino que tiene que estar basada en un buen estudio de usuarios, origen, destino y finalmente un debate que se abra seriamente al respecto y que nos dé soluciones de largo plazo, que además les podamos dar seguimiento independientemente de que cambie el gobierno en la ciudad. Creo que es lamentable que todos estos años de un mismo partido en el gobierno del Distrito Federal no haya sido capaz de diseñar una política pública en medida de transporte en la ciudad, tanto del transporte colectivo, del transporte público como del transporte privado. Y que lo único que tengamos como historia en todos estos años sea inventos para que los usuarios del transporte privado tengan que estar pagando más al gobierno del Distrito Federal sin ver en consecuencia un beneficio que podamos decir para todos, no nada más para los usuarios de uno o de otro. Creemos, no estamos negados, inclusive si se tiene que desaparecer, que se desaparezca con las justificaciones técnicas necesarias y que se abra el debate al respecto. Decirles que en Acción Nacional hemos ya mostrado el interés en el tema de la movilidad, hemos ya hecho varias acciones para apoyar al gobierno del Distrito Federal. Su servidor presentó una iniciativa que ya se aprobó para que en el Estatuto de Gobierno aparezcan los conceptos de movilidad y accesibilidad. Cuando se aprobó el presupuesto 2014, presentamos también una propuesta para que parte del dinero que se destina a las vialidades se utilizara para el transporte público de personas, y en la Asamblea Legislativa el Partido de Acción Nacional fue el que promovió la implementación de la Ley de Movilidad. Esto pues nosotros lo vemos como un todo y que debe ser estudiado y reconocido pues de manera general y de manera coordinada entre los diferentes métodos que hay de movilidad. No podemos quitarle a los ciudadanos el coche sin brindarles antes un servicio público de calidad, un servicio público que funcione. Es impensable que el aumento en el hoy no circula aparezca a 3 meses de que la línea 12 del metro no funcione. Hemos notado por parte de este gobierno una nula política de transporte y de movilidad, no solo de transporte y movilidad, habría que decirlo, y la prueba mejor de ello es que el doctor Mancera tiene una baja aprobación en materia de popularidad. Es el jefe de gobierno peor evaluado de los últimos 20 años. Tiene menos del 40% de aprobación por parte de los ciudadanos, según lo muestran todas las encuestas. Y esto tiene una razón. Este gobierno es un gobierno que no tiene estrategia,
que no tiene agenda, que no tiene equipo, que no planea, y el mejor ejemplo de ello lo vemos en este tema de la línea bueno, también el de la línea 12, pero sobre todo lo vemos ahora también en este tema del Hoy No Circula. Es una política absurda completamente. Es una política que lo único que hace es incentivar la compra de nuevos vehículos y por otro lado castigar a los más pobres. No la entendemos, la verdad es que no existe una explicación técnica para proponer semejante barbaridad. Y al mismo tiempo vemos que continúan los taxis piratas, al mismo tiempo vemos que los microbuses cada vez están peor, porque hay que decir además que el problema de los microbuses no se va a resolver cambiándoles el color y pintándolos ahora de morado, que parece que es la única ocurrencia del jefe de gobierno respecto al tema de los microbuses. En suma, yo quiero insistir, la política de transporte y movilidad de este gobierno ha sido un verdadero desastre. Por lo tanto, los diputados del PAN, por supuesto que lo vamos a seguir denunciando, vamos a hacer campañas en la calle con la sociedad, a través del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, del presidente del PAN en el DF, y por supuesto también en colaboración y coordinación con los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nosotros seguiremos denunciando todas estas prácticas que además no dudamos, no lo afirmamos, pero tampoco lo dudamos, de que puedan existir intereses económicos y posibles actos de corrupción detrás de estas campañas.